Buenos días a todas y todos. ¿Mejor? Sí. Perfecto. Bien, comenzamos. Entonces, revisemos. Los que están en línea, me confirman, por favor, audio y video. Angie, Britney, Juan Diego, cualquiera. Ok. Hola. Muy bien, entonces continuamos. En la sesión de clase pasada, habíamos iniciado con el tema de indicar que cuando se hacen las medidas en general y en física, la cantidad que se obtiene es un número que no es como en matemática lo manejamos, que son números exactos. Existe la incertidumbre. Y les indicaba en la sesión anterior que si, por ejemplo, yo tenía que medir esta distancia, de aquí hasta aquí, por ejemplo. Pero mi aparato de medición, que lo voy aquí a improvisar, tuviese esta longitud. Es mi regla. Lo que yo hago es que coloco una marca aquí, traslado esto de nuevo acá. Y bueno, aquí digo que si esto es una cierta unidad, qué sé yo, 1 metro, entonces yo diría que aquí hay una longitud de 1 metro, ¿sí? Y mi problema radica en que este pedacito no lo puedo establecer si el metro solamente tiene las dos marcas
en los dos extremos. Por esa razón, entonces, desde el mismo momento en que se creó el metro, se establecieron unas unidades más pequeñas que permitieran establecer los números con mayor precisión. Pero vamos a hacer una secuencia para que vean lo que eso significa. Si esta es una cierta cantidad L, la que yo quiero establecer, digamos, de aquí a aquí hay una cantidad L, que es mi incógnita, que trato de medir, pues entonces cuando yo hago esto, lo máximo que puedo decir es que la cantidad L, medida con un metro, que solamente tiene dos marcas en los extremos, entonces yo lo único que puedo decir es que el número, en el mejor de los casos, ya sé que es más de un metro, pero también sé que es menos de 2. Dicho de otra manera, yo acoto por ambos lados y sé que en ese rango se encuentra el número. El número real L es algún número que va a estar en el rango desde 1 metro hasta 2 metros. Obviamente eso puede ser insatisfactorio para algunas personas, pero ya es bueno con respecto a cuando ni siquiera sabíamos cuánto era L. Ya sabíamos que L existía, pero no teníamos un número. Ahorita ya sabemos de que está en el rango de 1 a 2. Si hacemos una subdivisión, porque obviamente eso se hizo, y la subdivisión del patrón puede ser arbitraria. Yo puedo dividir el patrón en 2 mitades, como lo hace el sistema inglés. Todo lo hace en mitades. Entonces, todas sus cantidades son 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 16avo del valor inicial. Y es una manera de dividir las cosas. ¿Sí? De hecho, muy práctico. ¿Sí? Es muy de uso común. ¿Sí? No es malo por eso. Sin embargo, el sistema internacional decidieron dividir esto en 10 pedazos. Voy a hacer aquí una serie de marcas. Entonces esto lo dividieron, qué sé yo, en 10 pedazos. ¿Eso qué mejora? Pues a esto le coloco un nombre, qué sé yo. Esto es el decímetro. Un decímetro. Entonces el número ahora lo podemos establecer en términos de los decímetros. Evidentemente se da, al hacer la división, inmediatamente se genera un factor de conversión. Si yo digo que divido el patrón en 2 pedazos, entonces 2 pequeños pedazos corresponden a la unidad. Si lo divido en 10, pues 10 pedazos de esos corresponden a la unidad y así sucesivamente. Arbitrariamente eso pudo haber sido dividido en 3, en 4, en 14, en 17, en el número que se nos dé la gana. ¿Está claro? Eso es un consenso, es un convenio. ¿Por qué usar 12, 13, 14? No hay ninguna ventaja real, ¿sí?, del uno frente al otro. La ventaja, ¿sí? Es simplemente un convenio. Ahora, pueden existir, digamos, más bien en la representación, que es distinta. ¿Sí? En el sistema inglés, pues todo tiene que manejarse con fraccionarios. ¿Sí? 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 16avo, 1 32avo. Quien no está acostumbrado a manejar fraccionarios, pues seguramente se convierte en un complique. ¿Sí? Pero cuando uno, como todo, apenas coge el hábito, ya se resuelve el problema. Entonces, si esto lo expresamos así, es obvio que aquí ya van, ¿cuántos decímetros? Van 10. Y el trocito que me faltaba, pues ya lo puedo contar. Ahora sí lo puedo contar, antes no. Entonces aquí llevo 11, 12, 13, y está entre 13 y 14. ¿Está claro? Lo obvio es que dé así. Lo más frecuente es que dé así. Entonces ahora yo puedo decir que L se encuentra entre 13 decímetros y 14. Ya está. ¿Qué se ha ganado con eso? Que la diferencia entre la marca, ¿sí?, la última marca y la que sigue, ¿sí?, es más pequeña. Aquí nosotros la marcamos desde esto hasta donde tenía que llegar y desde aquí hasta aquí. Como ven, es más pequeño la diferencia entre lo que falta para el dato real y el número que yo estoy representando. Entonces, cuando yo digo y acoto que estoy entre 13 y 14, yo estoy más cerca del valor real que cuando estaba entre 1 y 2.
Pues es claro que yo puedo seguir este proceso de manera infinita. A su vez, puedo dividir cada decímetro con la misma técnica en otros 10. Ahora, podría cambiar el patrón, porque eso también ha ocurrido en los sistemas de medición. La primera división es de una manera y la segunda es de otra, con otro criterio. O sea, yo podría no haber otra vez dividido entre 10, sino esta vez dividido entre mitades, o tercios, o cuartos. ¿Sí? Eso lo único que hace es que complica la cosa. ¿Claro? Hay sistemas de medición que ya afortunadamente han caído en desuso, en que la primera división es una cierta cantidad y la siguiente es diferente. ¿Está claro? Un ejemplo de eso es la división del tiempo. El día está dividido en 24 pedazos. ¿Sí? De tiempo. A esa fracción la llaman la hora. Entonces, el total lo dividí entre 24. Pero cuando voy a dividir la hora en pedacitos, no vuelvo y la repito y la divido en 24, sino que va a ser antoja dividirlo en 60 pedazos. Entonces ya cambié la regla. Eso lo único que hace es complicar las cosas. Una de las ventajas que en principio se le plantean al sistema decimal es que no hace ese tipo de cambios, sino que es repetitivo. Entonces 10 y vuelven 10 y vuelven 10 y vuelven 10. Entonces es como más sencillo el tratamiento de los datos. En últimas, cuando tú tienes grandes volúmenes de procesamiento de datos, es preferible tener una sola regla a tener que estar cambiando a cada rato. No porque no la sepas, sino porque hay que tener cuidado y en cualquier momento el no observar el cambio y asumir que era otra, simple y sencillamente conduce a equivocaciones fatales. ¿Sí? Una de esas equivocaciones fatales es reciente. El hecho de estar manejando sistemas de unidades diferentes condujo a que la misión Mars Explorer, que costó varios millones de dólares, se perdiera. La razón, unos hicieron los cálculos en sistema inglés, y los otros lo debían pasar a sistema internacional. Pues no hicieron el cambio. Y obviamente en la ruta, cuando se acercó al planeta Marte, los cálculos dieron de que se estrelló antes de tiempo y se perdieron varios millones de dólares. La NASA cometió ese error. Entonces, un instituto de semejante nivel, con científicos de muy alta calidad y le pasa ese tipo de cosas, ¿qué le puede pasar al ciudadano común y corriente? Entonces, por eso siempre se tiende a tener normas lo más elementales y sencillas que se pueda. ¿De acuerdo? Porque uno siempre puede inventar una cosa tan complicada como se le dé la gana. Los físicos y los matemáticos somos expertos en eso. Hasta una suma la complicamos. Ahorita los van a ver cuando vean integrales. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vamos ahí. Si yo esto lo divido en pedazos, bueno, puedo dividir esto aquí en muchos pedacitos. De pronto alguien tiene la idea ingenua de que si divido en pedacitos en algún momento va a coincidir. Es posible que eso sea menos frecuente. Por lo general te va a quedar otra vez entre dos líneas, más chiquitas, claro está. Digamos que aquí la línea anterior era un 7 y la que le seguía era un 8. ¿De acuerdo? Que no coincidió ninguna. Entonces ahora, esto yo lo bautizo con un nuevo nombre. Ojo, eso no es una nueva unidad. Eso es una subdivisión del patrón que es la unidad. Eso que quede claro. ¿Sí? Entonces, evidentemente, si aquí hay 10 más centímetros, pues en total, ¿sí?, son 100. Entonces aquí ya llevo 100, 110, 120, 130 y 7. Entonces me queda L, ahora me queda entre 137 centímetros y 138 centímetros. ¿Qué he ganado? Precisión. Porque el error ahora entre la distancia que hay en el 137 y el 138 al valor real es un número aún más pequeño que los dos anteriores. Entonces, como ven, esta técnica lo que hace es que yo puedo tener una precisión
tan alta como la desea. ¿Qué requiere eso? Que genere el patrón, que genere el aparato donde yo pueda poner las marcas, así como coloqué las dos primeras del metro. Todas las demás subdivisiones tengan la técnica para poder colocar las marcas a igual espaciamiento, ¿de acuerdo? Y pueda garantizar que no se alteran. Eso significa calibrar el aparato de medición. Entonces, cuando uno mide, uno utiliza aparatos calibrados. Si no utilizas aparatos calibrados, cualquier cosa que digas, pues no es creíble. Como no es creíble la medición que le hacen a la señora con el metro de modistería. Porque es que se cogen y lo estiran y respire, señor, y apriete, y claro, le da la longitud de la cintura más pequeñita. Y la señora pues está feliz porque cree que bajó de talla. Resulta que fue que le estiraron el patrón. Eso es lo que no se hace. El patrón no se puede deformar en el proceso mismo de medición. Si eso ocurre, la confiabilidad en el número que vas a reportar se va al suelo. ¿Está claro? Entonces es importante que los procesos de medición, el uso del aparato de medición, tenga los cuidados. ¿Está claro? Y el particular es cualquier cosa que haga no debe alterar la calibración del aparato. Porque si no, los números que reporta, pues ya sabrá el diablo si eso realmente es ese número o no lo es. Porque si no sabes qué tanto lo deformaste, pues no sabes dónde está la precisión del aparato. ¿Está claro? Bien. Entonces, esta es una técnica y lo que ustedes ven es que a medida que voy mejorando el procedimiento, me van apareciendo más dígitos. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3. Esto es la base de un concepto que se llaman las cifras significativas, que va a ser el gran dolor de cabeza de ustedes en todo el curso. Y lo sabrán en el primer examen. Verán el montón de ceros que salen. ¿De acuerdo? Lo digo por experiencia. Por más que lo explique, les parece que es demasiado trivial y cuando uno se confía, comete los errores. Entonces, vuelvo y lo digo ahora con otro estilo, a ver si esta vez tengo menor cantidad de ceros en la del primer intento. Les puedo mostrar las bases de datos de todos los semestres anteriores. Y es una constante. Como parece tan obvio, como tan trivial, creen que ya lo saben. Eso es mentira. No se confíen. Eso es confiarse tanto como cuando uno va a una película. ¿Alguien se vio Avatar? ¿Aquí? Levanten la mano los que vieron Avatar. ¿La del azul? Sí, la de los muñecos azules. Avatar. Ok, la mayoría vio Avatar. Pregunto. La película es muy buena, por lo menos a mí me gustó. El desarrollo es muy bueno. ¿Sí? Pero como toda película, pues le genera a uno emociones, ¿no? Positivas, agradables, desagradables, etcétera, respecto a los personajes que están allí. Cuando salieron de Avatar, sinceramente, ¿qué sentimiento tenían ustedes respecto a los militares? ¿Eran todos lindos, buenas personas? ¿O qué sentimiento tenían frente a ellos? ¿Eh? Seguramente muchos creían, ¿sí?, que si se encontraban un militar lo iban a coger y lo iban a cascar, ¿sí? Porque mira lo que hizo con los pobres, ¿sí? Con los pobres indígenas de ese planeta. No más es que se hubieran encontrado con un militar de verdad y lo hubieran intentado, a ver cómo le iba. O sea, uno cree muchas veces que es capaz de hacerlo, porque solamente las ve. Si se ve en una película de Jackie Chan, o bueno, en mi época, Jackie Chan, sino Bruce Lee, la película, la primera vez que salió, pues todos, uno joven, 15, 16 años, ¿sí?, uno sale de esa película, ¿sí?, y cree que es capaz de levantar la pierna así en vertical como el Bruce Lee. No más que lo intente para que vea cómo se resbala y se da contra el piso. Bueno, eso mismo les pasa a ustedes cuando yo explico. Lo ven suave, dicen, yo lo puedo hacer, hágalo para que vean. Le va a ir como si intenta hacer la maroma de Bruce Lee. Esto se logra practicando. ¿Claro? O sea, haciéndolo muchas veces, equivocándose, encontrando dónde están sus errores y corrigiéndolos.
No se logra de otra manera. ¿Está claro? Entonces, yo me esfuerzo porque lo vean fácil. O sea, peor es si se lo muestro difícil. Entonces, claudican antes de empezar. La idea un poquito de la didáctica es que lo vean fácil para que se atrevan, pero no se confíen demasiado. ¿De acuerdo? Porque la experiencia, y eso se ve por la estadística, muestra que se confían demasiado y cometen errores. Muy bien. Ahora, hemos dicho que estos números, como ustedes ven, va cambiando la unidad. La unidad, sí, en la que estoy indicando eso. Evidentemente, esto yo lo puedo escribir de otra manera. Yo esto lo puedo pasar, bueno, este está en metros, pero esto lo puedo pasar a metros y puedo decir que es lo mismo, 1,3 a 1,4. 1,4. Y voy a poner los metros por fuera. Y esto lo mismo, lo voy a decir que es 1,37 hasta 1,38 metros. Listo. Al cambiar la unidad, observen que no me ha cambiado y no debe cambiar la cantidad de dígitos. Siguen siendo 3, siguen siendo 2 y sigue siendo 1. No más por la cantidad de dígitos, ¿cuál de los números está más cerca al valor real? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero. Entonces, yo no necesito, de hecho, conocer el procedimiento y saber exactamente cuánto es el valorcito ese que me hace falta. Con solo observar cuántos dígitos realmente tiene la medición, ya yo sé cuál medición es de mejor calidad que la otra. ¿Está claro? Y esa es la esencia del concepto cifras significativas, o sea, los dígitos que sí vale la pena tener. Porque fíjense que la limitante siempre es el pedacito que queda, o sea, los números pequeños. Los números grandes los sabemos con certeza. Bien sea en esta medición, bien sea en esta, nosotros sabemos de que el número en cuestión que estamos tratando de medir es más de 1 metro. Que todos sabemos lo mismo. Pero en cada uno de ellos, a medida que vamos bajando, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Que ya estoy más cerca al valor real y entonces ya no solamente estoy seguro del metro, sino que aquí ya estoy seguro de la décima del metro. Y eso aquí se confirma. Sigue siendo el mismo. La duda siempre estará en el último número. Entre este 7 y este 8 es donde no sabemos cuál es el número real. O sea, ese da el rango. ¿De acuerdo? El rango donde está la incertidumbre y le da una estimación de qué tan grande puede ser lo que le falta para el valor real. Bueno, esa es una manera de escribir el resultado. Sin embargo, pues esto se ha desarrollado, esto es viejísimo, y nos interesa poder decir, para hablar de la calidad, esto es una manera de decirlo, la otra es decir, la calidad de la medida, si la cuantifico, sería mucho mejor. O sea, no es solamente importante saber de que las cosas existen. Para la física, la matemática y muchas otras ciencias, es importante que eso que estás diciendo lo puedas decir con números. Porque cuando lo puedes decir con números, ya lo puedes matematizar, por lo menos intentar matematizarlo. Y cuando entras al terreno de la matemática, lo que logras es que la precisión con que hacen las afirmaciones es muy superior a cuando simplemente expresas ideas. Esa es la enorme diferencia entre física, química, etcétera, y otras cosas como política exterior, ¿sí? Donde las ideas son como bastante vagas. Esa es la enorme diferencia. Y eso muestra que los resultados también son distintos. Cuando los físicos decimos podemos hacer algo, ya nosotros hemos medido esa cosa millones de veces. De tal manera que estamos seguros de que eso siempre da así. Y por tanto ahora sí hacemos la afirmación. En cambio los políticos hacen afirmaciones ahí gratuitas, ¿sí? ¿Y qué puede uno esperar de esos resultados? Que de cualquier cosa, ¿sí? Que no funcione lo que dicen. ¿Por qué? Porque les falta precisión. Y eso es importante. De alguna manera esta ola la llaman tecnocracia, pero, bueno, frente a ustedes están parte de los logros de poder manejarlo. Esas máquinas jamás se habrían construido si nosotros no conociéramos con mucho detalle cuáles son las leyes físicas que gobiernan eso que las hace funcionar. No podríamos. Eso no se hace haciendo menjurjes, ¿sí?
como cierta ministra por allí. Ok. Sigamos. Otro método, simplemente es una modificación de esto, para tratar de cuantificar el pedacito. Entonces, una técnica que es bastante buena, muy usual, es usar los promedios. Entonces, yo podría decir que, volvamos al dibujo, efectivamente decir que es entre 1 y 2, pues ahí hay una incertidumbre grande. ¿Sí? Yo podría intentar decir que puedo buscar, ojo, así como decir 1 o decir 2 no es exacto, ¿sí? Pero es cercano. Cuando no teníamos números, estamos peor. Ya estamos cerca. Me puedo acercar un poquito más. Y nos podemos acercar si decimos, bueno, el número está en el rango, pero yo podría tratar de buscar un número como el promedio, que sería el dato calculado así. El 2 es el valor máximo que me da la medida. Entonces llamemos a eso el valor L máximo. Es 2 metros. El valor mínimo es este, resultado de la lectura propia, 1 metro. Yo puedo buscar un valor medio y decir que cojo el valor mínimo, le sumo el valor máximo y lo divido entre 2. En ese caso, ese número, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? Ok, en decimales. 1,5 metros. Aquí me aparece, gracias a la operación aritmética, no por otra razón, que me dice que el número 1,5, vamos a dibujarlo acá, va a estar como por aquí, ¿no? ¿Qué color? Este. Por ahí. Si miramos, en muchos casos, ese 1,5, si miramos la diferencia entre la afirmación que el dato es 1,5 y no 1 o 2, si digo 1 o 2 es peor que si digo 1,5. ¿Por qué? Porque la diferencia, que es lo que importa, entre el dato que declaro, ¿sí?, y el dato real, pues en principio puede ser más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces digo que eso, con ese dato me aproximo más al dato real, porque lo que estoy tratando es de buscar el dato real, que, creo que se dan cuenta, jamás lo voy a encontrar. Pero sí me le acercaré mucho. ¿Está claro? Entonces puedo decir de que este dato lo voy a llamar la mejor aproximación al valor real. ¿Entendido? Es una técnica. No es la única técnica posible sacar el promedio. Hay muchas otras técnicas estadísticas complicadísimas que logran acercarse mucho más. Lo único que quiero decir es que hay métodos para tratar de buscar el mayor acercamiento al valor real. Y esos son modelos matemáticos. Muy complejos pueden ser. Pero el único fin es estar seguros de que me le estoy acercando lo más que puedo al dato real. ¿Por qué? Porque entre más cerca esté, pues voy a poder afirmar más cosas. Porque voy a estar seguro de todos los datos anteriores. ¿Está claro? Dicho de otra manera, entre más dígitos tenga el número que estoy declarando, más seguro estoy de cualquier afirmación que haga respecto a esos valores. ¿Queda eso claro? Y esa certeza la necesitamos. Bueno, pero de todas maneras, la técnica esta de mostrar todo el rango o conjunto donde se encontraran los datos es buena, porque finalmente él te está diciendo la calidad de la medición. ¿Sí? O sea, realmente, aun cuando yo diga que la mejor aproximación es el 1,5, yo sé que esa medición la hice con un aparato que me da un rango o una incertidumbre entre 1 a 2 metros. O sea, que el número está contenido en ese rango y no en otro. No está entre 10 y 11, está entre 1 y 2, es lo que importa. Y ahora el 1,5 es una mejor aproximación al dato real que decir el 1 o decir el 2. Entonces tengo que decir las dos cosas. ¿Cómo me la aproximo más
dato real, y la calidad de mi medición que me dice qué tan grande es mi incertidumbre. Entonces, eso lo manejamos de la siguiente manera. Hacemos la resta entre el valor medio y los dos valores que hemos, lo único que tenemos, menos L mínimo y L barra L máximo. ¿Listo? ¿Cuánto dan esos dos números? 0,5 da aquí. ¿Y aquí? Menos 0,5. Pues esa es la propiedad del promedio, ¿no? Está equidistante. ¿Sí? Creo que 1.5 menos L mínimo, que es 1, ¿no? L máximo es 2. Por eso, sería 0.5 positivo. Ah, no, mentira, no. No. Creo que está bien, ¿no? Sí. Ok, listo. A ver, los que están en línea necesito saber si están pendientes. Cualquiera de los que esté en línea, ¿están de acuerdo con el resultado? Muy bien, gracias Martín. Sigamos. Ok, entonces tenemos esto, y entonces yo ahora puedo decir que el número lo puedo expresar dando las dos cualidades. Uno, acercándome lo más que el promedio. Eso es el 1,5. Entonces yo puedo decir, el valor ahora lo puedo expresar como 1,5, el mejor valor logrado con lo que tengo medido, claro está. 1,5 metros. Pero debo decir la calidad de la medición. Yo sé que el resultado realmente está contenido entre el 2 y el 1. Y eso lo puedo hacer sumándole 0,5 al 1,5 y obtengo el dato máximo, el 2. Y restándoselo y obtengo el otro extremo del conjunto. Entonces estoy diciendo el conjunto, pero además me estoy acercando más mediante el 1,5. ¿Queda claro? Entonces, este conjunto, que de hecho lo vamos a escribir de ahora en adelante de la siguiente manera, con la siguiente sintaxis, 1,5 más o menos 0,5 y la unidad por fuera. ¿De acuerdo? Esa va a ser la manera como lo vamos a escribir. ¿Sí? ¿Y qué estamos diciendo? Estamos diciendo exactamente esto, de nuevo. Pero con una pequeña diferencia. Ahora tengo un número que está más cerca del real y es el que saqué con el promedio. Que siempre lo llamaremos la mejor aproximación al valor real. ¿Está claro? ¿Y cuál es ese número? El primero que yo escribo. Es el primer número que se escribe. Esta es la mejor aproximación. Y este nuevo numerito se va a llamar la incertidumbre. ¿Queda claro? Entonces tienen que distinguir los dos números. ¿Y cuál se escribe dónde? O sea, el orden es importante. ¿Estamos claros? ¿Dudas? ¿Pregunta? No le escucho. Más fuerte, por favor. Si el dibujo es este. No, no necesariamente. Digamos, ahorita lo quiero seguir manejando para que sigan manejando la idea como de conjunto. Pero, pues, la sintaxis de esto, que se encuentra en la mayoría de los textos, es esta. Realmente es curvo, ¿sí? Es 1,5 más o menos 0,5 metros. Esta, de todas maneras, es una escritura un tanto vieja. ¿Sí? Ahorita voy a explicar la modificación última que aparece, digamos, en los textos de metrología. Pero como todo lo que tiene que ver con aprendizaje, si hay un proceso lento, es el proceso de aprendizaje de los seres humanos. ¿Sí? Es más lento de lo que pensamos. Entonces, las cosas puede que las descubramos hoy y de aquí a que el mundo se entere, pueden pasar siglos. Siglos pueden pasar. ¿Sí? Entonces, la otra denominación que se usa es la siguiente, pero primero explico la razón. Si notan que hay cierta simetría en esta escritura, ¿no? Y esto termina en décimas.
y este está en décimas. ¿Está claro? Entonces es incorrecto escribir un número que, por ejemplo, este termine en décimas y aquel en milésimas. O al revés, que este tenga milésimas y este solamente se escriba con décimas. O sea, los números están básicamente alineados. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es parte como del juego. Y lo logra cuando usted haga los cálculos. O sea, se va a dar cuenta que el número se escribe, digamos, con esa precisión. Muy bien, si tenemos esto así, lo que nosotros vemos es que lo que está cambiando es este numerito. O sea, este es el número incierto. Si bien es el número que yo declaro más próximo al valor real, el 5 es el incierto. Porque si le sumo el 0,5 ya es 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en ese caso, la última posición siempre será la posición dudosa. Lo que significa que todos los números que le anteceden son totalmente desconocidos. Ahí es donde tenemos nosotros la certeza. Y la incerteza o incertidumbre la marca el tamaño de este número. En este caso fue un 5. Porque la técnica fue un promedio. Pero cuando las técnicas sean otras, ese número puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, cualquier valor. ¿Está claro? Si se escribe 1 o 2, hay una regla. ¿Sí? Hay una regla para saber si aquí, después del 0, aparecen 1 o 2 dígitos en la incertidumbre. Que les quede claro, la cantidad de cifras significativas se cuentan es en el primero, no en el segundo. Es en el primer número donde se cuenta la cantidad de cifras significativas. En este caso, aquí hay 2 cifras significativas. ¿Queda claro? Muy bien. Hagamos el mismo procedimiento y ustedes se darán cuenta, estarán de acuerdo conmigo, que si hago lo mismo aquí, entonces el número lo voy a poder escribir como ya medido con un mejor aparato, entonces L será 1,35 más o menos 0,05 metros. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque si le sumo el 0,05, o sea, 5 centésimas, esto me da 1,4. ¿Sí o no? Y si se lo resto, me da 1,3. ¿Estamos claros? Cuando se hace esta forma en que se aproxima con algún método, noten que siempre aparece un dígito más. O sea, el 1 y el 3 fueron lo que se midió. Pero el 5, que es donde está la duda, al hacer la aproximación, ¿sí? De todas maneras, me aproximo más al valor real, pero la duda sobre el número que cambia o no está en este. Y por eso es que este va alineado justo en esa posición. ¿Queda claro? Si ahora hacemos la otra medición, que fue mucho mejor, entonces, a ver, eso estaba entre 1,37 y 1,38, entonces si hacen el promedio de nuevo, les va a dar que esto es L 1,375 más o menos. Creo que de la comparación es obvio que entonces cuando uno conoce o bien el número por la cantidad de cifras, o bien conoce la incertidumbre, uno conoce la calidad de la medición. El último número tiene mayor calidad porque la variación entre lo que estoy declarando, el rango donde está el número, y el dato real es del orden de 5 milésimas. ¿Está claro? Entonces la calidad del número la define la incertidumbre. Entre más pequeña la incertidumbre, más seguro estoy del número. Entre más grande la incertidumbre, mayores dudas tengo sobre el valor real. ¿Queda claro ese concepto? Quien no entienda, levante la mano. Los que están en línea, si tienen preguntas, por favor, las expresan por el chat. Los presentes, ¿quedó todo claro? ¿Qué no entendiste? O sea, no entendí esa última parte del 2,35. El 1,35.
A ver, hemos estado haciendo promedios, ¿verdad? O sea, tomando los dos valores que me dio la medición. Los sumo y los divido. Y siempre me aparece, pues como son dos extremos, me aparece un dígito más, ¿sí? Alonso, estoy en clase, salgo a las 9. Listo. Sí, sí, claro. Nos vemos. Disculpe. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Recordemos la medición. Vean aquí. Yo realmente medí con centímetros. Eso no se les debe olvidar. Yo conté los centímetros. ¿Sí? Me dio 137 el conteo y como no me cuadra, me da entre 137 y el siguiente, 138. Si usted suma estos dos, ¿sí?, y los divide, le va a dar 137,5, en la mitad, eso es lo que es un promedio. Ahora, cuando ya le corro la coma para expresarlo en metros, pues sigue siendo el mismo número. ¿Está claro? Dicho de otra manera, cuando yo hago un factor de conversión, la cantidad de cifras significativas no se me puede alterar. Porque si no, yo estaría mintiendo. Si me aparecen cifras significativas, estaría diciendo que yo medí con un aparato de mayor precisión, cosa que no es cierta. Entonces, el rigor en dar los números de esa manera es decir hasta dónde, con el modelo, el aparato de medición y el protocolo de medición, la cosa dio y puedo afirmar hasta dónde tengo certeza. Pero también debo decir de dónde en adelante tengo mis dudas. Y eso es decir, la calidad de la medida. Obvio, entre menos duda tenga, más seguro estoy del dato. Y eso se ve en el número ya cuantificado, en el número llamado incertidumbre, que es el que sale de la resta del promedio con los extremos del rango de medición. Entonces, por eso es que aquí era medio metro de incertidumbre. Aquí es medio decímetro de incertidumbre. Y aquí es medio centímetro de incertidumbre. ¿Entendieron? Dicho de otra manera, cuando se hace lectura directa con un aparato y una escala de medición, los números van a ser o ceros o 5. El cero aparecerá cuando te coincida. Pero incluso cuando te coincida, debes entender, ¿sí?, de que hay una incertidumbre asociada a la medición. O sea, nunca hay incertidumbre cero. Puede ser pequeña. Décimas, centésimas, milésimas, millonésimas, pero siempre habrá algo. ¿Está claro? Porque ya se dieron cuenta por el método que es muy raro de que la partición que hagas te coincida con aquello que quieres medir. Puede ocurrir, pero será lo menos frecuente. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, la incertidumbre, entre más pequeña sea, indica mayor calidad. O la escritura del valor, entre más dígitos tenga, mayor calidad de la medición. ¿Está claro? Busquen, ustedes tienen computadoras ahí, supongo que ya están encendidas, busquen el valor del patrón del metro, del patrón de tiempo, y miren cuántos dígitos, con cuántos dígitos los declaramos. Busquen en la computadora. Yo lo puedo hacer acá, pero quiero que hagan la tarea ustedes. A ver, ¿quién lo logró? Por ejemplo, la definición moderna del metro. ¿Qué es el metro? ¿Qué dice? Sí, claro, que es mucho mejor que el rincón del vago, créanme. Es la unidad coherente de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre 299, 792, 458 segundos al cuadrado. ¿Segundos al cuadrado? Sí. Segundos. Creo que hay un error en la escritura. Segundos. En segundos. En segundos, listo. Observen cómo está definido. ¿Sí? 1 entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ya el metro no lo conocemos simplemente como las dos rayitas. Ya tenemos certeza hasta la 9ª posición. ¿De acuerdo? O sea, el metro para nosotros es 1,00000 hasta la 9ª posición. De la 9ª para allá, pues no tenemos todavía un método que nos diga cuánto es. ¿Está claro? No sabemos cuánto es. Está en segundo al cuadrado porque está expresado en velocidad de la luz. No, eso igual no cambia la cosa. La velocidad La velocidad de la luz de la luz, como toda velocidad, es metros sobre segundo, no segundo al cuadrado. Sería una aceleración si lo afirmaras de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la definición, la del metro. Busquen la del segundo. Definición del segundo, por favor. En Wikipedia o hay mejores lugares, pero bueno. Es la unidad del tiempo en el Sistema Internacional de Unidades al Sistema Decimal de Unidades, del Sistema Técnico de Unidades. Ajá. Comúnmente una 60 parte de un minuto y es esencial para la medición en múltiples sistemas de unidades. Antes se definía como la fracción 1 sobre 31 joules. 1 sobre 31.556.925.9740. ¿Qué? De la duración que tuvo el año solar medio entre los años 1700 y 1890. Ok, vamos leyéndola despacio para yo poder reescribir, ¿de acuerdo? Entonces, léeme eso despacio, por favor. 1 sobre 31.556. 556. 925. Ahí se va como una coma. Aquí. 25. 9747. De la duración que tuvo el año solar medio entre los años 1750 y 1890. Ok, listo. pero es el antiguo. Esa es la antigua. Pero fíjense que se atrevieron a ir hasta allá. ¿Cuántos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veamos la nueva. La duración es de 9.192. 9192. Punto 631. Punto 770. Oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos Estados niveles hiperfinos. del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 Kelvin. Ok, listo. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, pues es que la unidad de medición es otra. Entonces, pues da otro número. ¿De acuerdo? Lo que se mide es la duración de la transición de dos estados hiperfinos. Y los cuentas y te da 9.192.631.770 pequeños pedacitos. El estado hiperfino es en el modelo atómico, se tienen unos niveles energéticos y el electrón salta de allá hacia acá o de aquí hacia allá cuando recibe energía. El tiempo de duración, realmente aquí lo que se mide es la frecuencia, ¿sí? Pero uno puede relacionar la frecuencia con el periodo y esto es un tiempo, es ese tiempo del que estamos hablando. Realmente la medición que se hace es, se mide la frecuencia de la transición y después hacemos el cálculo del periodo, eso es todo. Entonces la pregunta es, entre mayor sea la frecuencia, más chiquito es el t. Y si es más chiquito es el t, eso significa en nuestras mediciones que este tamaño de la unidad de medición de tiempo es más pequeña. Entonces contamos cuántas de esas se repiten como lo hemos hecho aquí. ¿Y cuánto da? 9.192.631.770 pedacitos. Y todo eso cuando está junto, eso se llama el segundo. ¿Está claro? ¿Y eso qué es lo que nos da? Nos da certeza de qué es un segundo.
sea, ese número que usamos en la vida cotidiana, el segundo, que es lo que usamos en la vida práctica, ¿sí? Lo tenemos con 10 dígitos de conocimiento. ¿Dónde está la incertidumbre? Aquí en el 0, en el último. No sabemos si es 0, si es 1, o sea, la medición no nos permite saber más. Así como el metro no nos permitía saber las décimas ni las centésimas. O sea, siempre el problema va a ser, y más allá, tienes que perfeccionar el método de medición, tienes que perfeccionar los protocolos, los aparatos de medición, ¿sí? Para finalmente saber si eso es un 0, o es un 1, o es un 2, o qué número es. ¿Ese último número siempre va a ser 0 o 5? No, no. Aquí fue 0, acá es un 7, en general siempre es un número distinto. No, pero la incertidumbre. No, ahorita. Allí no aparece la incertidumbre, seguramente. Si entran pues a un lugar sí decente, no a Wikipedia, entran al Buró, ¿sí? Internacional de Patrones de Medida, allá le va a aparecer con incertidumbre. ¿Está claro? Si entran al NIST, ¿sí? Al Instituto Nacional de Estándares de Medición de Estados Unidos, ¿sí? Al NSIT, NIST, allá les va a aparecer con incertidumbre. ¿Sí? Que son los que han desarrollado los métodos para poder saber el número con tantos dígitos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de la incertidumbre hacia allá, pues va a generar problemas. ¿Ok? Vamos a ver esos problemas ahorita más adelante. Entonces, ¿qué es importante? Ya solo el número sin la incertidumbre, por la cantidad de dígitos, dice la calidad. Pero es mejor aún si además del número le puedes agregar el más o menos y sabes cuánto. Porque aquí el más o menos tendría que ser del orden de... ¿sí? Está hasta unidades. Entonces tendría que ser al menos de una unidad. Podría ser más o menos 1. O podría ser más o menos 2. Más o menos 3. O sea, entre más grande sea, la incertidumbre de ese 0 es mayor. ¿Queda claro? Como el número no termina, este sí terminó con décimas, o sea, con decimales, este termina en números enteros, pues la fluctuación. ¿Está claro? Eso no significa que la unidad no sea pequeña. Porque si se recuerda que es un segundo, lo poco que dura un segundo, y resulta que hay 9.192.631.770 pedacitos, ese pedacito es mucho más pequeño. ¿Sí? Es 10 posiciones respecto al segundo. Detrás. O sea, conocemos el segundo con mucha precisión. Cuando decimos es 1, ese 1 es 1,00000 hasta la décima posición. Allá en la décima es donde tenemos la duda. Igual que cuando teníamos el metro, en medio metro teníamos la duda. Habían solo 2 rayas. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, bueno, ya teniendo esto así, queda claro que la calidad de un número se ve rápidamente viendo la cantidad de cifras significativas, primer criterio. Pero mucho mejor si sabes cuánto es la incertidumbre. ¿Está claro? Una vez tienes la incertidumbre, ya tienes la información más completa. Bien, y entonces ese va a ser el criterio de escritura, ¿sí? De los números en física y en todo el curso. Y lo digo que tienen que tenerlo así porque es que todos los exámenes van a estar precisamente vigilando que usted siempre maneje la cantidad de cifras significativas correspondientes al cálculo que haga y la incertidumbre, la propagación respectiva de esa incertidumbre. Y si eso no lo hacen, tienen 0. ¿Está claro? Entonces, eso se aprende o se aprende. Y la única manera de hacerlo es habituándolos. Eso significa, todos los cálculos se hacen así. De otra manera, jamás lo aprenden. Es lo único que he aprendido en muchos años de enseñar física, cuando simplemente lo doy la primera clase, se explica todo eso y ya en el segundo parcial ya no lo hacen. Entonces, por esa razón, se va a vigilar en todos los cálculos. Un solo error en la última cifra significativa ya tiene 0. No importa que haya hecho 4 páginas de desarrollo. ¿Queda claro? Eso es importante. Bien, entonces vamos a ver por qué esto es importante. Bueno, es importante porque los números se utilizan para 2 cosas básicas. 1, para establecer el valor de aquello de lo que estamos hablando. Y eso nos va a dar precisión en cualquier afirmación o negación que hagamos
respecto a esa cosa de la que estamos hablando. ¿Sí? Pero además los números, por lo general, ustedes se dieron cuenta que yo tenía una longitud y lo comparaba directamente contra un patrón, que es una escala. Es una escala de cualquier unidad. Longitud, tiempo, velocidad, la que fuera. La unidad respectiva, la escala que existe. Resulta ser que hay otras cantidades físicas, incluso acabamos de ver ahí la definición del metro a través de la rapidez de la luz en el vacío. El 1 sobre es una definición de ese estilo. Eso significa que nosotros, otra manera de obtener los números, que lo llamamos la medición indirecta, es utilizar un modelo físico que se expresa con alguna fórmula matemática, en la cual yo mido las piezas, o las letras, o los valores, o las variables de esa fórmula, independientemente, se miden directamente, y obtengo el otro número mediante el cálculo a través de ese modelo. Entonces eso se llama una medición indirecta. Eso se hace normalmente porque no tenemos para todas las cualidades y las variables físicas tenemos el patrón directo. Si no, llegaríamos al problema en que se cayó en la época de los franceses, y es que para todo había un patrón, y eso era un desorden que no se entendía una cosa con la otra. Por eso se estableció un sistema. El sistema internacional tiene 7 unidades, y con esas 7 unidades expresamos el resto de cosas que existen, que conocemos de la naturaleza y que hemos cuantificado. Entonces eso reduce el trabajo, porque entonces todo lo mandamos al sistema, ¿sí? Al sistema de unidades, y se le da coherencia al sistema. ¿De acuerdo? Eso le da mayor consistencia y mayor solidez al uso de los conocimientos científicos en la vida práctica. Ese es el resultado neto. Muy bien. Entonces, los números se utilizan para saber el dato como tal o para calcular otros. Y como el número no es exacto, entonces la incertidumbre que tiene un número va a afectar el resultado de lo otro que voy a calcular. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Supongamos que ahora quiero medir otra cosa. Vamos a usar aquí este dibujito, un rectángulo. Ahí está, ya está. Quiero medir eso. ¿Sí? Si el rectángulo es perfecto, o sea, la idea del rectángulo, que es el modelo matemático, que es muy distinto a una mesa rectangular, que se acerca al rectángulo. ¿Okay? Cuando lo está construyendo el carpintero, perfectamente se le pifea un poquito y le sale torcida. ¿Qué tal torcida? Pues si le da la diagonal, todo el mundo se da cuenta que no es rectangular. Pero si es una pequeña variación, la pregunta es, ¿eso qué tan bueno es? ¿Sí? Entonces, una cosa es el hecho real que parece rectángulo, y otra cosa es el modelo matemático que digo cómo es el rectángulo como idea. El rectángulo como idea exige que, primero, estos dos lados sean paralelos. O sea, que no se crucen nunca. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, o sea, de a pares son paralelos, pero adicionalmente la relación entre este lado y este lado es exactamente 90 grados. Esa es la idea del rectángulo y el modelo matemático del rectángulo. Ahora, si yo voy a medir una mesa, perfectamente la mesa puede estar ligeramente desviada, pero muy parecida al rectángulo. ¿Qué sé yo? Lo voy a dibujar aquí con azul. La mesa se sale un poquito como así, salió chueca. Y estoy tratando de hacer una línea recta, pero eso podría ser así, ¿no? Y esta podría ser para adentro o para afuera, un poquito torcida. Si yo quiero hallar el área de lo azul, que es lo real, cuando yo utilice el modelo rectángulo, voy a estar pifiado. Porque el número calculado con el modelo matemático va a ser 1 y la realidad va a ser un poquito diferente. Esa diferencia entre el modelo matemático que plantea la física y la realidad, eso se llama la discrepancia, que es una cosa distinta a la incertidumbre. Ojo, son cosas diferentes. ¿Claro? Una cosa es el número real y otra cosa es el modelo con el que me acerco al número real. Son dos cosas diferentes. Muy bien, pero inicialmente supongamos, eso lo hacemos siempre en física, sobre todo, hacemos, como ustedes vieron, aproximaciones sucesivas.
La primera aproximación siempre es la más burda, pero si la repito puedo llegar al momento en que perfecciono el número lo suficiente como para saber qué tan bueno es. Eso es todo. ¿Sí? Hay un chiste malo que después les he hecho de si me acuerdo al final de cómo hacemos los físicos los cálculos. ¿Sí? ¿O quieren ya el chiste? ¿Están como aburridos? A un físico le dicen, calcúleme el volumen de una vaca. El volumen de una vaca. Le ponen esa tarea. Entonces el físico empieza y dice, bueno, supongamos que la vaca es una esfera, o sea, una bola. Pues cualquiera diría, ¿quién es la bola? ¿La vaca o el físico? ¿Siempre son malos los chistes? Ok. Listo. Ah, ya lo entendieron. Ok, listo. Es así. Y realmente lo hacemos así. Primero, la vaca para nosotros es una esfera. Entonces, la vaca es una esfera de tanto radio. Pues cualquiera dice, no, las vacas no se parecen a eso. Pero después decimos, no, espere. Entonces, la vaca la podemos ahora partir en una gran esfera y otras dos esferitas más chiquitas. Esa aproximación ya es mejor que cuando es una sola esfera. Y será mucho mejor cuando yo la vaca la dibuje con millones de esferitas. Como los átomos, ¿no? Y ya conozco el volumen con mayor cantidad de cifras significativas. Esa es la técnica. Entonces uno hace aproximaciones burdas al principio y después las va refinando. Por lo general tratamos de hacer un proceso repetitivo, ¿sí? En lo posible. Y hasta donde dé. ¿Está claro? Eso nos permite llegar rápidamente a los resultados. Bueno, pero aquí lo que nos interesa es hallar el área. O sea, yo lo que tengo que hallar es esto. Aquí. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo coger un patrón de área, obviamente, para hacer una medición directa. ¿Está claro? Al hacer una medición directa, lo que yo haría sería algo de este estilo. Entonces cojo ahora esto y me lo imagino como si fueran, ¿dónde están los cuadrados? Aquí. Y vamos a coger el cuadrado de este colorcito. Muévete. Ahí. Ahí, listo. Entonces, ¿qué hago? Coge el área y lo comparo. Esa es mi unidad. Como si fuera una tableta de estas. Una baldosa. Si yo conozco la unidad de la baldosa, póngale el nombre que quiera, veo cuántas veces se repiten los cuadritos dentro del otro, o sea, lo estoy comparando directamente, y eso me da el número de unidades de los cuadritos. ¿De acuerdo? Si fuera un volumen, lo mismo. Quiero saber el volumen de esto, pues cojo una cajita y lleno esto de cajas y cuento las cajas. Ya. Pero se darán cuenta que el problema es el mismo que cuando teníamos en longitud. ¿Por qué? Porque yo repito esta, ¿sí? Y puede que no me coincida, y al final tengo una incertidumbre en el número de cuadritos. Y lo tengo para arriba, al otro lado. Si quieren, repito todo. Entonces se van a dar cuenta que cualquier figura, cuadrado, un rectángulo, y peor si es una papa, porque se trata de buscar el área. Más complicado, ¿sí? El problema siempre va a ser el mismo, y es el número de cuentas va a tener una incertidumbre. Ahora, hay otras maneras de hacerlo, que eso es ya utilizando el modelo. Esta es la manera directa de medir esa área. Por ejemplo, si ese cuadrado fuera 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, repito el metro a ver cuántas veces cabe. Si es así de grande, obviamente voy a tener incertidumbre de medio metro cuadrado. ¿Está claro? Es mínimo. Y tendría que ver en la medición cuánto me da. Esta figura cuadró bastante bien porque es un rectángulo con un cuadrado, pero coja un círculo y trate de meterle un cuadrado para que vea cómo le sobran piezas, le sobran trozos. Entonces la incertidumbre va a depender, obviamente, de la unidad. Y claro está, si yo esta unidad la hago más pequeña, la incertidumbre va a ser más pequeña. Es lo mismo que pasó con la longitud. ¿Entienden la idea? ¿Sí? O sea, la diferencia entre el conteo máximo y mínimo, utilizando cualquier patrón, siempre
siempre va a dar un rango. Eso es todo. Bueno, pero lo que nos interesa es no tener que, para cada cosa, inventar una unidad, porque entonces caemos otra vez en el problema de los franceses. Es tratar de utilizar la menor cantidad de unidades para expresar todo lo demás. Y eso nos lleva a la medición indirecta. Entonces, una manera de hacerlo es utilizar el modelo geométrico y decir, ah, bueno, el área de esta cosa lo puedo expresar a partir del modelo de rectángulo, diciendo que esto es una longitud. Dámosle otras letras. ¿Dónde se metió? Acá está. ¿Sí? Llamemos a esto la longitud A y la longitud B. Y las mido con 1 metro. O sea, no tengo que buscar metros cuadrados, sino simplemente la longitud. Y el modelo dice que el área se puede calcular para esta figura en concreto, que es el ejemplo, ¿cómo? El área se calculará como el producto del número A por el número B. Se ve fácil, ¿no? Pero resulta que cuando usted mida A, realmente esto le va a dar la mejor aproximación a la A y la incertidumbre que tenga en la A. Y las unidades respectivas, digamos metros. Y cuando mida la B, eso le va a dar la mejor aproximación al número B y la incertidumbre respectiva, que dependiendo de si el método de medición, los aparatos de medición, etcétera, necesarios para medir esas cantidades, son iguales o no. Si son iguales, no hay mayor problema. La incertidumbre seguramente de delta B y delta A será el mismo número. Pero si son aparatos distintos con procedimientos distintos, delta B y delta A son números diferentes. ¿De acuerdo? Eso se da, eso ocurre. ¿Por qué? Porque cierta longitud no es tan fácil de medir que la otra. Entonces, los aparatos y los métodos serán distintos, por tanto, las incertidumbres difícilmente van a coincidir. ¿Está claro? Muy bien. ¿Pero qué significa esto? Esto significa realmente que el número B yo no lo conozco exactamente. ¿Sí? Y el número A tampoco. Entonces la pregunta es, ¿podré saber de manera exacta el área? No. No hay posibilidad. ¿Sí? Porque usted tiene que escoger con qué número calcula. Escojamos los máximos y los mínimos para ilustrar esto. Supongamos que este número, pongámosle ahora números, ¿de acuerdo? ¿Qué sé yo? Que este número medido sea, como es el más largo, pongámosle que da 14,8. Más o menos 0,2 metros. Listo. ¿De acuerdo? El procedimiento dio ese número. Y digamos que este es un número más chiquito, que puede ser, qué sé yo, 3,14, más o menos 0,05 metros. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué significa este número? Significa que realmente el dato A está en el rango de 15,0 y 14,6 metros. O sea, cuando midió, eso estaba con esa incertidumbre, lo que sea que daba el método, eso fue lo que le dio. ¿Está claro? Está ahí. O sea, tiene un número mínimo y un número máximo. Y toma la B, entonces le va a dar entre 3,19, ¿sí? Si le suma. Y si le resta, le da 3,09. 3,19 y 3,09. Esos son los datos reales de la medición, o sea, le da aquí o le da allá y pues no puede saber el resto porque pues hay un hueco ahí y no tiene escala. Esa es la realidad. Entonces la pregunta es, ¿con qué número calculo? ¿Con el más pequeñito? ¿Con el más grande? ¿Con cuál?
Entonces, hagamos lo siguiente, como técnica. Cojamos inicialmente el cálculo con los valores mayores y después con los valores menores para ver en qué rango del área. Entonces yo cojo y voy a calcular el área máxima y obviamente voy a coger ¿qué datos? Pues los máximos, estos dos. Perdón, estos dos. ¿Sí? ¿Cuánto da? Calculadoras, por favor. Me dictan el número, los que están en línea, por favor. ¿Cuánto da? 47. Entonces el área máxima que es 15.0 por 3,19. ¿Estamos claros? ¿Dio cuánto? 47,85 metros cuadrados. Eso da la aritmética. ¿Perdón? Hay un intervalo entre el valor mínimo y el máximo, o sea, no máximo, coma mínimo. 14,6. Entre 14,6 y 15. Ah, está al revés. Lo escribí acá, ¿no? Bueno, se ve el rango, ¿no? Que es lo que importa. No, pues, digamos, esto es un ejemplo, lo hago para ejemplificar el problema. Digamos, la sintaxis de eso, nunca la van a usar, tranquilo, eso no lo van a usar. Si calculan ahí, les va a ir mal en el examen. Tranquilo que lo van a calcular bien cuando usemos derivadas parciales. Tranquilo, ya vamos para allá. Así que esto simplemente es para ilustrar la situación. Entonces el valor máximo da 47,85, entonces calculemos ahora el área mínima. ¿Qué será? Pues con los otros dos valores, los más pequeños, ¿no? 45.114. Entonces da 45.114. aquí está el número calculado y escrito como lo da la calculadora, o sea, la aritmética básica. Observen el número. ¿De qué sí estamos seguros? Del 4. De este 4 estamos seguros. ¿Qué posición ocupa en la escritura? No, me refiero a la posición decimal. Esa es posición, el 4, ¿qué posición tiene? Decenas, se llama ese número. O sea, estamos seguros de que son 4 decenas. De eso sí estamos seguros. Pero cuando vamos siquiera a las unidades, ya empezamos a tener líos. Porque aquí me dice 7 y aquí dice 5. Hay una variación de 2 unidades. Esas unidades que están ya tienen discrepancia, tienen incertidumbre. Vamos para allá, despacito. Yo quiero es que ustedes lo observen y lleguen a estar de acuerdo conmigo en la declaración que hagamos de esto. ¿De qué estamos seguros? Las decenas son un riel. Son 4 decenas el tamaño de esa área. ¿Está claro? Es del orden de 4 decenas. No son 8, no son 15, son 4, no son 2, no son 3, son 4. Firme. Pero cuando vamos a las unidades, dependiendo cómo haya hecho el cálculo, me puede dar o 7 unidades o 5 unidades. Pregunto, ¿tendrá algún sentido seguir manteniendo las décimas, las centésimas y las milésimas en ese número? Cuando ya la variación la tengo en unidades completas. Dicho de manera práctica, ¿tiene sentido preocuparse por los centavos cuando usted está calculando millones? Carece de sentido. ¿Sí o no? ¿Para qué preocuparse de los centavos cuando sus cuentas son de varios millones? No cuentan, o sea, son despreciables, insignificantes. Eso es perder el tiempo en eso. Hasta Pablito Escobar lo entendió. Él no se dedicaba a contar los billetes, él los pesaba. Pesaba el bulto. Aquí hay 4 millones de dólares. Punto. Si él decía 4 millones de dólares, seguramente, dependiendo la precisión de la balanza con la que medía cuántos dígitos le daba, entonces eran 4 millones y podía estar fluctuando entre 4 millones o 3,9 millones, 3.1 millones o 3.5. Si él quería estar más seguro de ese 4 millones,
entonces cogí una balanza que le diera dos cifras significativas para poder saber si era 4,0 o 3,9. Y si quería estar más seguro, si no era 4 o 3,9, entonces cogía uno con 3 cifras significativas, lo que significaba comprar una balanza más cara para tener mayor precisión. ¿Está claro? Que le diera 3 cifras significativas, entonces ya podía estar seguro de si era 3,99 o 4,0. Como, pues obviamente, imagínense, pesando millones de dólares, como que no le va a alcanzar para comprar una balanza de alta precisión. Entonces él podría, si quería hacer, pero hasta allá no llegó, hasta donde sé, a poder saber el peso y saber que la fluctuación era 4 millones más o menos $1, o 4 millones más o menos $10, o 4 millones más o menos $100,000. Esa es precisión. ¿Queda claro? Entonces acá es lo mismo. ¿Para qué me preocupo de esa posición por allá lejana si es que ya la fluctuación la tengo aquí? Entonces saquemos el valor promedio. ¿Cuánto da el promedio? Entonces A barra, que sería con el método de promedios la mejor aproximación al valor real, ¿sí o no? ¿Cuánto da el promedio de esos dos? 46 algo debe ser. ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto? 46.482. 46, no diga punto, por favor. 46,482 metros cuadrados. Somos de habla hispana, según el sistema internacional, se nos permite a nosotros, para diferenciar los enteros de los decimales, la coma. El punto es para los anglosajones. ¿Listo? Los de habla inglesa. Nosotros usamos coma. Ese solo error le vale un 0 en el parcial. Cámbienme la coma por el punto y verán. Usamos el sistema que hemos aprobado por Icontexto, que está acorde al sistema internacional. Son reglas, punto. Eso es todo. Hágalo diferente y verán. Entonces tenemos 46,482. ¿Cuánto es la incertidumbre? Ya saben cómo se calcula, ¿no? Se resta el máximo del promedio y el mínimo del promedio. Entonces, delta A, ¿cuánto es? Las restas. Deben dar una positiva y la otra negativa, claro está. Porque estamos usando promedio. 1,368. Eso nos da la aritmética. ¿Cómo vamos a escribir el dato? ¿Sí? O sea, ¿lo voy a escribir con ese montón de dígitos? ¿O no? Entonces vamos a ver. Nuestros datos iniciales. Nuestros datos iniciales decía que este número tiene 1, 2, 3 cifras significativas. Y este dato, 3 cifras significativas. La regla es la siguiente. En cualquier operación, anoten, multiplicación, división, potenciación, radicación, o sea, todas las operaciones elementales de ese estilo, excepto suma y resta, el resultado se debe escribir con la cantidad de cifras significativas del que tenga menor cantidad de ellas. Pues en este caso son iguales. 3 cifras significativas. O sea, el resultado debo escribirlo con 3 cifras significativas. ¿Dónde cuento las cifras significativas? ¿En la incertidumbre o en la mejor aproximación al valor real? O sea, aquí. Y se cuenta de izquierda a derecha porque así es nuestro sistema de escritura. Nosotros no somos árabes, que escriben para el otro lado. Entonces va 1, 2, 3. Eso significa que aquí debo hacer redondeo. Yo cuento y digo, en este límite es que hago el redondeo. Entonces tiene que quedar con 3. Bueno, entonces ahora ya vienen las reglas del redondeo, que eso es otra cosa diferente. O truncado.
¿Claro? Bien, en este caso, obvio, el que sigue es un 8, esto sube a 46,5. En los números originales. Yo tengo que multiplicar por la B. Entonces yo miro los valores, los mejores valores de cada cifra. Y cuento las cifras significativas en el número que es la mejor aproximación de cada uno de ellos. Eso es todo. Si uno de ellos hubiese tenido dos cifras significativas, me habría tocado redondear en unidades. ¿Está claro? Tengo una operación de muchos pasos. ¿Siempre me vuelvo hacia la medición inicial o hay un punto en el que digo, no, como... Tienes que mirarla toda y utilizar la regla que corresponda. Solo hay dos reglas. Les estoy dando la primera. Para un conjunto de operaciones, multiplicación, división, radicación, etc. Muchas de las cosas van a ser de ese tipo. Raíces cuadradas, algo a la potencia, etc. ¿De acuerdo? Y hay otras que tienen un carácter distinto y son las que son el cálculo final. Ojo lo que estoy diciendo. La última fórmula de cálculo es una resta o una suma. Entonces tú vas a tener solamente dos operaciones posibles. O sumas y restas, que es la misma cosa. O multiplicaciones y todas las demás, que es la misma cosa. La división es una multiplicación por el recíproco. La potenciación es una multiplicación por el mismo. Bueno, son dos operaciones básicas. O multiplicas o sumas. Entonces son dos reglas. ¿Está claro? Entonces tienes que mirar cómo es la operación final. Si la operación final, a la larga, no la puedes simplificar hasta llevarla a una resta o a una multiplicación. Te tiene que salir una de las dos. O cualquiera de las derivadas de la multiplicación. Una potenciación, una radicación, una división, ¿sí? Todas son las mismas. Si, digamos, en esta regla nos dices que la excepción es la suma y la resta. Ya vamos para la otra regla. O sea, primero doy una, ahora te descuento la otra. Pero vamos a ir a las aprendiendo. ¿Está claro? Entonces, este número quedaría por ahora así. Entonces, como ustedes ven, el número está declarado hasta qué posición conocida. ¿Las decenas? ¿Las unidades? ¿O las décimas? Hasta las décimas. Entonces, una vez yo he definido hasta dónde dan las cifras significativas, si a las decenas, a las unidades, a las décimas, a las centésimas, una vez establecido eso por la cantidad de cifras significativas, por la operación respectiva, entonces, como estoy en décimas, yo debo también redondear a décimas la incertidumbre. La una va supeditada a la otra. ¿Estamos claros? Y en este caso, pues como lo que sigue después del 3 es un 6, pues entonces esto va a quedar como 1,4. Y el resultado correctamente se dirá así. A es igual a 46,5 más o menos 1,4 metros al cuadrado. Será la manera correcta de expresarlo. ¿Queda claro? La forma culta de decir las cosas. Ustedes se están preparando para ser egresados de una universidad. Así que tienen que escribir de manera culta. No lo hace, tiene 0. No. Al expresarlo así. No. No, porque es que no tiene sentido. Por eso es que hice el análisis. ¿Tiene sentido hablar de esas cosas? Esa es la noción de qué es significativo, o sea, qué es lo que vale la pena. Lo demás es superfluo, es innecesario. Ya, con que fluctúe en una unidad, ¿para qué hablas de millonésimas? Porque una unidad suba y baje, ya las millonésimas quedaron perdidas. O sea, ¿para qué le gastas tiempo a eso? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que uno podría pensar cuando tenía los datos iniciales que, uy, mire, tan chiquita la incertidumbre. 0,05 centésimas. No, es que en el resultado final pesa la peor.
las décimas. De otra manera, usted tiene una caja de manzanas, todas buenas y 2 podridas. ¿Cómo juzga usted la caja de manzanas? Por las podridas, eso es todo. Así juzgamos. ¿Sí? Si en una caja solamente aparece una manzana podrida, la calidad de ese producto respecto a una caja de manzanas donde hay 15 manzanas podridas, el resto están buenas. ¿Cuál es mejor producto? A ver. ¿Les queda más claro? Pues eso es práctico. Pero es que esa idea hay que convertirla en numeritos. Esa es la pequeña diferencia. Y hay que decirlo, y uno tiene que interpretar apenas ve el número, la calidad de lo que le están poniendo. No es más. Tú tienes razones prácticas. Pregunta. No voy redondeando a medida que hace diferentes operaciones. ¿Sí me voy a entender? O redondear Digamos, si usted hace truncado o redondeo sucesivo, entonces los números van a ir empeorando. La recomendación es solo hace este proceso en el último cálculo. Digamos, si tengo una operación, digamos, una fracción, y arriba tengo una suma, y abajo tengo una multiplicación, tendría que aplicar una regla arriba y una regla abajo. Correcto. Entonces, ahí no es una afectaría. No, sí afecta, claro. Claro que afecta. Entonces ahí veo donde va abajo, arriba y abajo. Si usted tiene arriba una suma o resta y abajo un número dividiendo, la pregunta es, ¿lo puede expresar de alguna manera que le quede o solo lo uno o solo lo otro? Por ejemplo, si usted tiene una suma dividida entre un número, usted puede ahora dividir cada uno por separado. Claro, entonces le queda un número dividido con otro número dividido y una resta. ¿Cuál predomina? La división. ¿Está claro? Ahora lo puede ir haciendo y se va a dar cuenta que estas reglas generales que estamos diciendo cobijan básicamente la mayor parte de los casos. Entonces vamos a usar la regla y la vamos a aplicar tal cual. Nuevamente, como es una aproximación, acuérdense que lo que estamos haciendo no son cosas exactas, son aproximaciones. Estamos tratando de buscar la mejor de todas o la menos peor de todas. ¿De acuerdo? Porque estamos aproximando. Estas cosas no son exactas. Quítense de la cabeza que en física manejamos cosas exactas. Eso es la matemática. La física trabaja con números, con incertidumbres. Entonces vamos a tratar de buscar el mejor valor, el que tenga, con la técnica que apliquemos, el dato más cercano al real. Acuérdense que no tenemos el real. Entonces, ¿para qué preocuparnos de esas otras cosas si ya tengo una aproximación decente? Estas reglas son las que vamos a usar. ¿De acuerdo? Que es el consenso que hemos logrado después de muchas discusiones. Acuérdense que solo establecer el método fueron peleas. Entonces, ¿qué aprendemos? Que una vez llegamos a consensos, la comunidad internacional de cómo vamos a hacer las cosas, simplemente después seguimos esa regla. ¿Hasta cuándo? Hasta que otra vez nos reunamos y alguien nos muestre que puede mejorarlo, y cuando lo mejora, aprendemos, entonces cambiamos el método. Pero eso no es tan rápido como quieran, eso no cambia de un día para otro. ¿Está claro? Porque eso requiere investigar muy bien antes de decir cómo vamos a cambiar. Nuevamente, estamos manejando datos aproximados. ¿Ya claro? Entonces, yo sé que lo que les molesta es la exactitud, porque vienen enseñados a manejar cosas exactas. Y ahorita les estoy diciendo que no va a ser así. Y eso los va a molestar todo el tiempo. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, hagamos algunos cálculos. Uno puede hacer cosas de aquí como cuánto pesa esto en esto. O sea, sáquenle el porcentaje. ¿Cuánto es 1,4 de 46,5? Para que aprendan otro detallito aquí. Entonces, el porcentaje, ¿cuánto? 1,4 dividido entre 46,5 multiplica por 100. ¿Cuánto da? 3,01%. Listo. Okay. Revisemos los datos anteriores, los de origen.
314 y 005. ¿Cuánto es 005? ¡Ay! Me embarré. ¿Cuánto es 005 en 314? ¿Cuánto es? 1,59. 9. Sí, 9. 9, gracias. Y lo mismo para el otro dato. ¿Cuánto es 0,2 en 14,8? $1,35. Comparen los números. Compárenlos. Grosso modo. Pareciera como que porcentualmente en la multiplicación de los dos datos, los errores o incertidumbres porcentuales, fraccionales, si los quiere llamar, si los sumo, dan aproximadamente este. ¿Sí o no? O sea que si yo sé que Midum tiene una incertidumbre que pesa en el dato real el 10%, y lo voy a multiplicar con otro número que tiene una incertidumbre cuyo peso porcentual en el número respectivo es del 5%. ¿Cuánto esperan que sea la incertidumbre del número final calculado? Del orden de 15. Entonces fíjense que los datos iniciales tienen poquita incertidumbre, el peso es poquito, pero el resultado que sale se le acumula. Obviamente 3% de incertidumbre es mucho más que 1,5 o 1,3. A ese proceso que ocurre con la incertidumbre cuando hacemos cálculos se le llama el proceso de propagación de la incertidumbre. Y ese es el cuello de botella, porque el cálculo de la propagación es la parte más difícil de todo esto. ¿La propagación de incertidumbre es la misma propagación del error? Yo no uso el término error, eso ya decayó. Pero es... Pues la idea vieja, primitiva, era esa, pero no hablamos de error. ¿Sí? Error lo dejamos para cuando hay una equivocación, o sea, eso es algo grave. Incertidumbre es algo que es normal en las medidas, siempre ocurre. Eso no es un daño, es que no lo puedes mejorar. Aquí lo que sabemos es qué tan grande es esa incertidumbre, eso es todo. Propagación de la incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ven? Se acumula. En este caso se está acumulando. Es una simple suma. En otros casos serán operaciones más complicadas. Pero en todo caso crecerá. ¿Queda claro? En todo caso crecerá. Entonces esto pone una exigencia grandísima sobre los números cuando se mide en dependencia de para qué los mido. Si el número solamente lo necesito para establecer la cantidad, pues no hay mayor lío. La incertidumbre no tiene que ser tan pequeña. Pero si voy a utilizar sucesivamente ese número, se me va a acumular la incertidumbre. Aquí hicimos el cálculo para un rectángulo. Imaginen que estuviera utilizando los datos para un cálculo, por ejemplo, de un volumen. Por ejemplo, el de un cubo. Hagamos ese ejercicio para que entiendan de qué estoy hablando. Entonces, otra página. Suponga que tenemos un cubo. Bueno, aquí lo voy a dibujar a mano alzada. Podría por allá buscar la herramienta, pero digamos que usted tiene un cubo así. Listo, ahí está el cubo. ¿Sí? Cuando yo haga mis dibujos y mis monachos ahí en el tablero, la regla es la siguiente. El único que se puede reír de esos dibujos soy yo.
Si yo digo que eso es un cubo, aquí el ateo soy yo, ustedes son creyentes. Eso es un cubo. Porque si no entramos en demasiados detalles que son innecesarios para lo que está la idea. A mí me parece que es un cubo. Listo. Entonces un cubo no necesito medirle tantas cosas. Digamos, si es el cubo ideal, el modelo del cubo, yo necesito solamente medir este lado. ¿Listo? Si quiero ver la discrepancia, mido todos. Y me doy cuenta que tanto difiere eso del cubo real, del cubo calculado con un solo lado, así los cojo todos. Pero lo tomamos igual. Entonces, esto será una cierta cantidad L barra, más o menos delta L. Eso es todo. Pongámosle valores. ¿De acuerdo? ¿Qué sé yo? 10,0 metros, más o menos 1,2 metros. Ya está. Calculemos el volumen. Háganlo. Calcúlenlo y le dan la incertidumbre. Ya saben que esto se calcula como L cubo, ¿no? ¿Cuánto les da a los que están en línea? ¿Ya estuvo? Suficiente. A ver, ¿cuánto dio? Los que están en línea, ¿alguno me puede dar el dato? A ver, ¿quiénes tenemos en línea? Ángela, Angie, Britney, Daniela, Franci, Juan Diego. La mejor aproximación al valor real, o sea, el primer número, ¿cuánto da? No sé, díganme ustedes. ¿1000? 1000. Ok, entonces vamos a ver. Entonces, obviamente ese número lo llamaré B promedio. ¿Cuánto da? 10 al cubo, ¿no? ¿Cuánto da? 1000. Cuando escriban los números a mano, se van olvidando eso que les enseñaron mal en la escuela. El punto que separa el 1000, eso no existe en el sistema internacional. Existe una separación entre los dos. Grupos de A3. Máximo 4 cuando es la coma, del lado derecho. Se tolera hasta 4. ¿De acuerdo? Y si son más, paqueticos de A3. Lo escriben con punticos y esas cositas que le ponen al millón y no sé qué en la escuela, ya saben cuántos reciben. ¿Listo? Ok, 1000. ¿Cuánto es la incertidumbre? ¿Cuánto?
¿Ya la calcularon? Pues los máximos, los mínimos, por ahora con esa técnica. El número máximo sería 11,2, ¿sí? Y el número mínimo sería 8,8, ¿sí o no? Le calculé el volumen con 11,2 y el volumen con 8,8 y establezcan la incertidumbre. A ver. ¿Alguien que esté en línea tiene el dato? Recomiendo que usen Excel. Aquí está, volumen máximo 1404,93, dice Guadela. ¿Quién es Guadela? Recomiendo los que estén en línea, por favor, coloquen el nombre completo para yo poderlos identificar. ¿Ok? Eso va a tener que ver con la asistencia. Hoy la perdono. En la próxima no me colocan el nombre completo. Considero que no asistió. ¿Quedó claro con los que están en línea? Muy bien. ¿Su nombre? ¿Quién es Guadela? ¿Dónde dice? Ah, Juan Camilo de la Pava. Ok. Ya entendió, Juan Camilo. Ok, muy bien, Daniela. Y el mínimo da 681,472. ¿Están de acuerdo? Listo, entonces vamos a escribirlo. Entonces, a 1404,93. ¿Sí? Y 681. Pues hay que sacar el promedio, ¿no? ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto? 2.086,4. No puede ser que el promedio dé más grande que el valor mayor. 1043 puntos. 1043. Promedio entre 681 y 1400 algo. ¿Sí está claro? Bien. Tiene que quedar en la mitad de los dos. Es la idea. ¿Sí? Bien, entonces vamos acá. Ahora sí. ¿Cuánto? 1043 puntos. 1043. O sea, el dato no es 1000, sino 1043. Ok. 1043,2. Listo. Esa es la mejor aproximación al valor real. ¿Claro? Ahora, la incertidumbre. Y tienen que restar eso de los extremos, ¿no? O sea, 1404 menos ese valor, ¿cuánto da? El orden de 400 debe dar. Ok, 300. ¿Sí? Listo, eso da la aritmética, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Sí ven el número? ¿Qué es 28? ¿Aquí? Ah, 28. Ok, listo, 28. Bien, pregunto. ¿Sí ven qué tanto está oscilando? O sea, ¿qué es fijo? ¿El volumen es de qué orden? De miles. El volumen es del orden de miles. ¿Por qué? Porque la fluctuación ya está en centenas. ¿Sí o no? La fluctuación está en centenas. Entonces se pregunta uno, ¿será que vale la pena sostener esta décima? ¿O esta milésima tiene algún sentido? Evidentemente no. Entonces viene la pregunta, ¿hasta dónde lo vamos a dejar recortado? Pues entonces para eso nos regresamos al valor inicial. ¿Cuáles eran los valores iniciales? ¿Cuántas cifras significativas tiene esta cosa? 3. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces ahora me toca escribir este número que exige 4 dígitos con 3. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Esa es la razón de la existencia de la notación científica. Escribir el número con la cantidad de cifras significativas reales sin perder la magnitud del asunto. Este es un número que es del orden de los miles, pero la precisión de los datos está mala, lo hice adrede, ¿sí? Que no permite escribir el número con 4 dígitos, sino con 3. Entonces este número lo debo expresar primero con 3. Entonces eso significa que lo debo cortar aquí. 1, 2, 3. Aquí corta. Pero debo decir que es del orden de miles. En otro caso tendré que decir que es del orden de millones, o de 10 miles, o de 100 miles. ¿Está claro? Para decir eso yo digo que este número se va a escribir así. 1,04 por 10 elevado a la 3. De esa manera, la cantidad de cifras significativas, 3, es coherente con el peor número, pues en este caso es uno solo. Yo repito 10 3 veces en el cálculo. ¿Sí o no? Eso fue llevarlo al cubo, es multiplica y vuelve y multiplica si quiere. Lo usa 3 veces el mismo número. Entonces el número se va hasta aquí. Ahora vamos a las incertidumbres. Ya la calcularon. Entonces cuando ya está establecido este número está cortado en el 4. O sea, en las decenas. ¿Está claro? Entonces este hay que cortarlo ahí mismo, en las decenas. Y convertirlo a la potencia del caso. Eso es todo. Entonces eso será igual a 3,6 no. 0,36 por 10 a la 3. Pues es como lo cómodo. Yo claro que puedo escribir ese número como 10 a la 2, 10 a la menos 8, 10 a la 14, 10 a la 25, pero va a ser complicado leerlo. O sea, darse cuenta de dónde está posicionado. Entonces, la recomendación de lo que se pide es que estén en la misma magnitud. Dicho de otra manera, en la misma potencia. Si no, queda complicado. Entonces, el número quedaría como que el volumen es 1,04 más o menos 0,36. ¿Listo? Por 10 a la 3 metros cúbicos. Ya está. Y mantiene la sintaxis. Si usted no lo colocara en 10 a la 3, este número se correría para allí y para acá y sería difícil saber cuánto fluctúa. Aquí se ve claramente dónde fluctúa. ¿Queda claro? Es eso. Así se calcula. Entonces, 1043,2, ¿cuántas cifras significativas hay? Normal. En lo calculado, pues así tendría 5. Pero no tiene sentido escribirlo con 5 porque los datos originales no superan 3 cifras significativas. Entonces la regla es, el resultado no puede ser mejor que el peor de los números en el cálculo. El peor número es el que domina, como las manzanas podridas en la caja. Yo no puedo declarar el volumen con 5 cifras significativas, porque el dato inicial original tiene 3. O sea, no puede superarlo. En el mejor de los casos, 3. ¿Sí? Pero si tengo varios números, lo que pasa es que aquí repitió el 10 varias veces. Pero si tuviera un número con 3 cifras significativas, otro con 4 y otro con 2, el resultado se escribe con 2. El peor predomina. ¿Está claro? Es el que daña todo. Y es el que da la limitación. La limitación está en el peor. En el caso de multiplicación,
división, potenciación, radicación, se cuenta la cantidad de cifras significativas. Todavía no he dicho qué hacemos en su número. La regla es otra. ¿Está claro? Preguntas. Bueno, les recomiendo, porque por eso lo abrí, que se lean con mucho detalle estos PDFs que están en el aula virtual. Que les dan las fórmulas de cálculo de algo que voy a decir, ya se me está acabando el tiempo. El cálculo de las incertidumbres en aproximación de primer orden y en aproximación de segundo orden. A partir del lunes empiezan los foros. Los foros son ejercicios diarios. Y obviamente voy a preguntar es esto. Entonces, para el lunes ya tienen que entender muy bien esto y haber entrenado. ¿De acuerdo? Una pregunta, ¿en qué parte de la plataforma aparecen esos archivos? En el foro. O sea, cuando salga el ejercicio le salen los PDFs ahí para que los pueda abrir. Pero la recomendación es que sí los lean, porque de nada me sirve que estén colgados ahí. De nada sirve. O si no, pues se los coloco ahí para facilidad, porque si no les toca a ustedes buscar las reglas en internet o en la biblioteca, pues eso es más dispendioso. Entonces, por ahora, como lo importante no es que vayan a buscar un PDF o un libro, sino que aprendan, pues yo se los suministro. Pero ahí en adelante habrá cosas que les toca buscar entre nosotros. ¿Queda claro? Eso aparecerá en el foro. Aparecerán los enlaces, pero para que se aprendan la imagen. Aquí está. Ese está en inglés, ni modo. Tengo otros en mandarín y en ruso, pero creo que hasta ahí mejor. ¿De acuerdo? Pero, no, estoy perdido. O sea, ¿tenemos acceso a esto? Sí. Luego no empiezan desde el lunes los foros. Claro. Y si vienen el foro, no entiendo. Pues entonces la idea que nos mandará. El foro dura un día. Abierto, 24 horas. o sea, en este momento no tenemos acceso a esto. No, a menos que lo quieran. ¿Quieren que les dé acceso? Pero La multitud pide y ovaciona que les dé el acceso. todo lo que nos pagan, entonces. No, listo. Si eso quieren, yo doy acceso esta tarde. Yo les envío un correo, aparecerá en el tablón de avisos, aparecerá un mensaje. Puede conseguir los PDFs que necesita para el lunes aquí. Ya. Listo. Se acabó. Listo, ya. Lo quieren, yo se los activo. Es más, si buscan, yo simplemente les voy a facilitar la cosa, pero si ustedes lo buscan y empiezan a navegar, hay una parte que se llama contenidos. Ahí está. Lean y búsquenlo, y ahí están los mismos. ¿De acuerdo? Solo que yo se los voy a sacar para que los tengan ahí en la mano. ¿De acuerdo? Si leen el aula virtual, encuentran las cosas. Muy bien. Ya vamos finalizando. Déjenme y termino. Entonces, vamos aquí. Esta técnica de máximos y mínimos la he utilizado de forma didáctica, que vean el efecto de las fluctuaciones y por qué no hay que colocar todos los dígitos, pero esta técnica no la van a usar en sus cálculos. Van a usar las fórmulas de cálculo que les mostré que están en esas. ¿Listo? En esos dos PDFs. Habrá ejercicios de aproximación de primer orden y habrá ejercicios de aproximación de segundo orden. Eso está en los textos. ¿Queda claro? Otro texto que recomiendo es el texto, por aquí lo tengo. Ese sí no lo tengo en PDF, solamente. Física experimental del profesor Ángel Miguel Ardila. Está en la biblioteca. ¿De acuerdo? Este está en papel, eso sí ni modo. ¿De acuerdo? A mí me parece que aquí está bien explicado ese tema. Sobre todo aquello de aproximación de primer orden y aproximación de segundo orden. Aquí está mucho mejor explicado que incluso en los PDFs que les dije. Ángel Miguel Ardila. Física experimental.
les recomiendo conseguir el libro de alguna forma. Va a ser de cabecera en todo el curso. No estoy haciendo propaganda, digo que es que me parece que está mejor explicado. Y hay 200 libros más, como les dije, en inglés, en ruso y en mandarín. Pues cada quien lo lee donde pueda. Este está en español. ¿De acuerdo? Bien, creo que el tiempo no me alcanzó para más. ¿Sí? Esta misma explicación, con más detalle, pues porque obviamente me demoro en diferentes clases, diferente cantidad de tiempo en explicar las cosas, en hacer ejercicios y todo lo demás, lo pueden conseguir si son pacientes y van al aula virtual del Blackboard, donde anda por aquí. Y van a esta parte que dice materiales de apoyo. En materiales de apoyo aparece una cosa que dice sesiones de clase. Y en sesiones de clase consiguen esta explicación con más detalle en unas que en otras. El primer semestre del 2017, el segundo semestre del 2000, todos los semestres. Ahí está, y aquí está los del semestre pasado. Si entran aquí, ahí está el video de la clase. Entonces tienen la clase repetida por lo menos 7 o 8 veces. Escúchelo, busque el pedacito, avance el video hasta que entienda. ¿Quedó claro? Y si no, lea en el criptograma en inglés o en español. O sea, en letras. ¿Queda claro el material? El lunes arranca el foro. Sobre esto. Claro, es complementado, profundizado, es el mismo tema. ¿Queda claro? ¿Ah? Sí, no se me envío. Ya yo tengo su correo, lo tengo en WhatsApp. Yo ahorita reviso. Es todo por hoy. Gracias. ¿Quién tiene preguntas? El foro se abre a las 0 horas del día. O sea, a las 12 de día. Es la misma hora. Listo. Ok. Bueno, podemos cerrar. Muchas gracias los que están en línea. Nos vemos la próxima clase. Ok. Por hoy todavía no tenemos contraseña ni nada de eso. Eso ya arranca la próxima semana. ¿Sí? Para que nos haga el favor de enviarme el enlace. Yo todavía no estoy en la vida. Ahorita. Yo tengo clases todos los días, 2, 3 cursos, entonces apenas tengo un huequito, ahorita en la tarde puedo hacerlo. Yo te envío, yo vi tu correo, ¿me recuerdas tu nombre? Yo le envío un mensaje por WhatsApp. ¿Nombre? Karen Quintero. Sí, ya lo vi. Sí, y lo mismo lo dan. Eso yo lo hago. Gracias. Ok. Espérate que creo que hay otro grupo que va. Armando, ¿hay clase ahorita? Entonces tenemos que salir, ya los atiendo afuera. Déjenme cierro todo esto.